Hábitos dañinos que empeoran el asma alérgica. En el video anterior vimos qué es el asma y que por experiencia propia sí es posible prescindir de las drogas farmacéuticas y librarse del asma por tiempo indefinido. El día de hoy te enseñaré a detectar algunos hábitos y rutinas diarias que aumentan la falta de aire y los diversos síntomas del asma para que los evites, ya que para vencer el asma es importante detectar y eliminar los agentes desencadenantes que a veces son lo que menos te imaginas. Antes de continuar, les quiero enviar un fuerte abrazo a todos los que ya forman parte de esta comunidad. Este video es para todos y en especial para Ceci Pinat y Andy Silveira, que me dejaron saber en los comentarios que les interesa el contenido. Les envío un cordial saludo desde México. Y si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida. Recuerden que para la medicina solo es posible controlar el asma con drogas farmacéuticas y que el asma no tiene cura. Y además las recomendaciones que nos dan los especialistas son insuficientes para uno poder librarse del asma. Por lo que las recomendaciones y consejos que te voy a dar son desde mi experiencia venciendo esta enfermedad. Esta información no es sacada de ningún libro, así que te recomiendo que si de verdad quieres ver resultados, dejes a un lado la información que tengas al respecto porque lo que vas a aprender es de mi autoría y son mis testimonios. Así que si hasta ahora nada te ha funcionado para quitarte el asma, solo sigue mis recomendaciones para que al fin resuelvas tu problema. Número 1. En el verano evita lavarte la cabeza antes de las 9 a.m. y después de las 4 p.m. Y en el invierno solo te recomiendo que te laves la cabeza entre las 10 a.m. y 3 de la tarde. Esto puede parecer absurdo o increíble, pero las personas que padecen de asma alérgica, esto puede estimular los síntomas de asma y más si tiene abundante cabello. Número 2. Evita lavarte la cabeza a diario. Esa humedad en tu cabeza todos los días no te favorece aunque uses el secador y tampoco te recojas el cabello mojado. Siempre sécalo antes de recogértelo. Número 3. Evita exponerte al aire de lluvia. Cuando el clima está de lluvia, ese aire húmedo es fatal para el asmático. Así que si estás en tu casa, mantente adentro y con las ventanas cerradas. Y si tienes aire acondicionado, tenlo puesto o en su defecto el deshumidificador. Si no es sumamente necesario, no salgas al patio ni al portal, pero si tienes que salir de casa, debes de saber que es sumamente importante que te protejas el área del pecho, del cuello y la espalda. Son zonas que siempre debes de evitar exponer a los aires de lluvia y del invierno. Así que de preferencia ponte algo práctico que te sirva para cubrirte al salir y cuando llegues a un lugar cerrado pues te lo puedas retirar sin pasar calor. Número 4. Con asma alérgica está prohibido totalmente mojarse con agua de lluvia. Número 5. Evita bañarte de madrugada. Solo tú conoces tus tiempos y tus rutinas. Tú sabrás cuándo te bañas. Solo quiero que sepas que bañarse tarde en la noche y de madrugada puede incrementar las crisis de asma y exacerbar las alergias. Así que si lo haces y sigues con asma, ya sabes que debes de evitarlo. Número 6. Cuando vayas a cargar gasolina es todo un ritual. A. Antes de llegar a la gasolinera, cerciórate de tener los cristales arriba al tope. Y cuando salgas del carro, cierra la puerta. B. Evita quedarte dentro del coche. Si vas de acompañante o tienes tu bebé contigo, mejor salte del carro y aléjate lo más que puedas de la estación, ya que el combustible es uno de los peores agentes desencadenantes del asma, principalmente del asma alérgica. C. En caso de que te vayas solo o sola, por lo menos ponte un tapaboca antes de salir del carro y cuando te retires de la estación, baja el cristal para que el viento saque el olor, que quien no padece de asma puede que no lo sienta, pero quien padece de asma sí. Número 7. Si tu asma es alérgica, evita echarte perfume. Sé que puede parecer una tortura para quien le encanta andar oliendo rico, pero debes de escoger si andar con perfume y con asma o sin perfume y saludable. Número 8. Evita entrar a baños o a lugares donde están limpiando con cloro. Número 9. Si tienes un asma severa y muy descontrolada, evita bañarte en piscinas. En ese caso, la mejor opción es el mar, que tiene magnesio en sus aguas. El agua de mar es curativa
y el aire de la playa es excelente para las vías aéreas, pero siempre que hay un buen sol y buen tiempo, no cuando hay ventolera. Número 10. Evita exponerte al sereno. Señoras y señores, el sereno es uno de los mejores amigos del asma. Cuando estés en un espacio exterior, prioriza estar bajo techo, porque el asma se pone feliz con el sereno. Y cuando el asma es feliz, tú padeces de la enfermedad. Puede que parezca un excentricismo, pero así es el asma. Ella es excéntrica y hay que saber cómo lidiar con ella. El peor sereno, el más súper dañino, es el del horario de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es veneno para el asma y las alergias el sereno de la madrugada. Amigos, ya sé que esto es incómodo y no solo para el que padece la enfermedad, sino también para los familiares y hasta para los amigos. Pero no hay de otra más que evitar lo que hace daño. Y por lo menos a partir de ahora ya ustedes la tienen fácil, que les estoy dando todo resumido y de gratis. Yo no tuve esa dicha. Recuerda que el asmático, así como tiene una condición especial de salud, también tiene que llevar un estilo de vida especial que le garantice el bienestar, y aunque a los demás no les parezca normal o común, tú olvídate de lo que piensen los demás y enfócate en estar bien. Consejo sano que te doy. Para evitar que te satures de tanta información, es todo por hoy. Empieza a poner en práctica mis consejos. Gracias por escuchar y quédate hasta el final. Hasta la próxima.